Bueno, se escuchó en vivo. Bueno. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio que sigue esta página que se llama Bioquímica y Biología Molecular. Para los que están conectándose por primera vez, les comento que desde hace ya 3 años, hemos organizado este evento de difusión de la ciencia en general que tiene que ver con tener invitados relacionados con áreas afines a las ciencias biológicas o a la ciencia en general. Y últimamente hemos tenido seminarios bastante diversos donde, justo como comentaba, tenemos o hemos tenido invitados de áreas más de ciencias sociales y humanísticas. Hemos tenido seminarios de emprendimiento, por ejemplo, de ética, de historia, de filosofía, de arte. Y bueno, hoy de hecho vamos a hablar un poquito de aspectos históricos bastante relevantes en, en la historia de la ciencia y bueno, pues específicamente con un tema de género, con un enfoque de género. Y bueno, para ello invitamos probablemente de entre mis contactos al menos a la persona más adecuada para hablar del tema, que es Vianey García. Hola Vianey, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola a todos, muchas gracias. Sin decir cuántos, hace tiempo que Vianey y nosotros nos conocemos. Ya tuvimos ahí un vínculo laboral hace unos ayeres, diré que son pocos. Y bueno, pues estamos muy gustosos de que estés otra vez con nosotros, Vianey. También ya sabes que eres bienvenida aquí en el laboratorio cuando gustes. Y si algún día también quieres entrarle a temas de ciencias biológicas, donde el panorama no es bastante diferente al que has presentado en estos seminarios, pues bueno, también eres bienvenida y bueno, pues en lo que podamos ayudar. Gracias. Les platico un poquito de la semblanza de Vianey. Ella hizo la licenciatura y la maestría en Historia en la UNAM. Sus temas de investigación están alrededor de la historia de la ciencia, la tecnología, comunicación y problemáticas alrededor de la producción del conocimiento. Ha colaborado en distintos proyectos académicos, coloquios y publicaciones en revistas y capítulos de libros, donde se destaca la metáfora del Sol en el sistema copernicano, en Rodrigo Vega y Ortega, Ensayos de Historia de México 2019. También El Giro del Observador, el caso de la primera revolución científica, en María Alba Pastor y Francisco Quijano. La prueba histórica, ensayos historiográficos, Facultad de Filosofía de la UNAM 2022. Y también Espectros de la Historia en Historia para quién, México INERM 2024, bastante reciente. La mayor parte de su trabajo lo desarrolló como docente en el área de historia, es profesora de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública y colabora en distintos proyectos de investigación sobre mujeres en la ciencia con integrantes de la red de género de la UNAM. Ahorita a ver si nos puedes platicar un poquito de la red también. Sí. Y además participa en el diseño curricular de la carrera de Historia y Carreras Afines de la Universidad del Valle de México. Entonces, pues interesante, muy interesante tu semblanza. También si de pronto quieres compartirnos otros seminarios web y demás, pues aquí los publicamos y seguro que hay gente que estará gustosa de seguir tu trayectoria, que pues parece bastante interesante y diversa. Y bueno, pues como mencioné hace rato, el día de hoy vamos a hablar el tema pues de la historia de la ciencia desde la perspectiva del patriarcado, ¿no? Ciencia y patriarcado es como se titula la plática que trae para nosotros Vianey. Y bueno, Vianey, otra vez bienvenida. Como mencioné hace rato fuera del aire, no sé si soy como una buena persona para moderar esta ponencia, pero aquí estamos. Lo que necesites y todo, pues ahorita les comento cuál es la dinámica a los que nos están siguiendo. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer aquí abajito en los comentarios y los vamos a proyectar, pero hasta el final. ¿Vale? Ahorita vamos a dejar que viene ahí, nos platique lo que trae preparado, vamos a escuchar, reflexionar y vamos a tener una breve sesión de discusión al final. Vianey, nuevamente bienvenida, este es tu Gracias. foro y gracias por aceptar. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches primero que nada a los que nos están viendo o probablemente vean después este video ya grabado. Bueno, esta charla
Está estructurada como una especie pues, de conferencia, porque hay un texto de por medio, y esta plática ya la di, digamos, salvo con algunos cambios, en el Centro de Investigaciones Genómicas de la UNAM, allá en Morelos. Ahí surge con una querida colega, investigadora del centro, sobre estas discusiones sobre el papel del patriarcado en la ciencia, y pues ella me invita como historiadora, no como científica, digamos, en el área de ciencias naturales, de las ciencias duras, de las ciencias exactas, sino como una historiadora que ha abordado los temas sobre historia de la ciencia, y muy recientemente pues he comenzado a hacer una reflexión en torno al papel del género dentro de la ciencia. Entonces, les voy a hablar un poco cómo va a estar estructurada esta charla. La idea es un poco hablar de cómo han estado las mujeres dentro de la ciencia, ¿no? ¿Qué papel han jugado? ¿Cómo han sido vistas? Entonces, es un poco, va por ahí la charla, ¿no? Entonces, quiero comenzar, pues, leyéndoles una pequeña cita de una bióloga, también filósofa de la ciencia, que se llama Evelyn Fox Keller. Ella escribió esta pequeña frase en un texto que se llama Ciencia y Feminismo. En tanto que mujer y tanto que científica, el estatus de marginada me lo han regalado. Ella, Fox Keller, escribía en los años 70, ¿no? Digamos, cuando el feminismo empezaba a entrar en las academias, el feminismo blanco, el feminismo en Estados Unidos, donde cada vez había más mujeres en las academias y se comenzaban a preguntar qué papel habían jugado ellas dentro de la historia, dentro de la producción de conocimiento, ¿no? Y entonces, digamos, también es una época donde desde la filosofía de la ciencia, personajes como Thomas Kuhn, la misma Fox Keller, hablaban sobre el papel de la sociedad dentro de la ciencia, ¿no? Digamos que para esa época y hasta este momento, pues ya no se cuestiona que la ciencia pertenece a su contexto histórico, a su contexto social, que la ciencia está influenciada por condiciones políticas, económicas, sociales, los temas de interés tienen que ver con el entorno social, digamos, eso ya alguien, un científico serio, un investigador, un filósofo de la ciencia, bueno, sabe que es así, que la ciencia no es completamente objetiva, certera y demás. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a los temas sobre género? Ahí siempre resulta problemático, incluso irrisorio, ¿no? ¿Cómo que la ciencia tiene sesgo de género? ¿Cómo que la ciencia no es masculinista? ¿O de qué forma se integra el patriarcado, no? Entonces ahí surgen pues muchísimas problemáticas porque se cree que esto no es así, ¿no? Que la ciencia no tiene nada que ver con el género, no tiene ningún tipo de relación. Y entonces, en ese contexto, voy a presentar, pues, como algunos puntos que podamos ver donde el género, el sesgo de género, dentro de la ciencia está sumamente presente, ¿no? Y vuelvo otra vez con otra cita de Fox Keller que dice, la asociación históricamente omnipresente entre lo masculino y objetivo, de manera más específica entre masculino y científico, es un tema que la crítica académica se resiste a tomar en serio. Eso es un poco como lo que les estaba diciendo, ¿no? De esas líneas, pues han pasado 50 años aproximadamente, ella escribe en 1971, 1972, y pues todavía tenemos estas discusiones si el género realmente influye o la manera en que vemos. Entonces, quiero ir a hacer un recorrido por la historia, comenzando en la época clásica. ¿Por qué en la época clásica? Digamos que la ciencia moderna como tal se va a consolidar, va a emerger en el siglo XVI, ¿no? Digamos, las revoluciones científicas, que es incluso lo que yo empecé a estudiar,
cuando me interesé por los temas de ciencia, que es precisamente el siglo XV, XVI, cuando Nicolás Copérnico lleva a cabo su revolución científica y se cambia la posición de la Tierra por el del Sol, y así sucesivamente, Galileo, Kepler y Newton. Entonces, digamos, el siglo XVI es la época en que emerge la ciencia moderna. Pero, ¿sobre qué bases va a emerger la ciencia moderna? Primero, la ciencia surge en el ámbito eclesiástico, un ámbito dominado absolutamente por hombres. O sea, no vamos a tener mujeres científicas en ninguna parte. Surge a partir de una fuerte influencia de los griegos. Ese momento es la época también que ya la imprenta tiene 100 años. Se han publicado una diversidad de textos, se han retomado textos griegos, textos antiguos, y en esos textos también hay una visión de la ciencia y, por supuesto, una visión de la mujer. Ya para este momento hay una crítica al aristotelismo medieval y se retoma a Platón como parte del fundamento ideológico, intelectual, digamos, de la ciencia, la reflexión filosófica de la ciencia. Y pues tanto Aristóteles como Platón tenían ideas específicas sobre la mujer. La sociedad griega es muy importante para la sociedad occidental y por supuesto para la producción científica, pues tiene ideas particulares sobre lo que es ser mujer, ¿no? Para los griegos la mujer solo era un cuerpo que servía para reproducirlos. Incluso había frases muy violentas que Aristóteles decía que pues todo hombre necesitaba un esclavo, ¿no? Que le trabajara y una mujer que le reprodujera. Era una sociedad que pues siempre inferiorizó el papel de las mujeres. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo de una manera científica, digamos, respondiendo a la cientificidad de la época, filosófica, porque van a dar una serie de argumentos sobre que el cuerpo femenino es húmedo, por lo tanto es pasivo, es débil, es expectante, ¿no? Mientras el cuerpo masculino es fuerte, está dedicado al intelecto, a la razón, las mujeres son apegadas al sentimentalismo, ¿no? Se va a decir que las mujeres son más sentimentales, y son argumentos que se van a repetir hasta el siglo XXI, que son más sentimentales, que son menos frías, que son menos racionales, que ellas están dispuestas más pues a la maternidad, a los cuidados. Todas esas ideas se van a ir reproduciendo, digamos, con la filosofía griega, y van a ser retomadas en el siglo XVI por los filósofos y por uno en específico, ¿no? Que se llamaba Francis Bacon. Francis Bacon es un filósofo naturalista, digamos que en ese momento no hay esta figura como del científico como tal, son filósofos, y los filósofos pues pueden ser matemáticos, pueden ser teólogos al mismo tiempo, pueden ser botánicos, es decir, el conocimiento no está fragmentado, no está dividido, ni está especializado como va a suceder en el siglo XIX. Entonces, Francis Bacon se considera uno de los padres de la ciencia moderna, junto a René Descartes, junto a Kepler, junto a Galileo, junto a Copérnico. Él es un filósofo, y en sus textos va a escribir que ha nacido la ciencia moderna y la va a caracterizar como la ciencia del hombre. Y tiene una frase que les traigo a cuento porque es muy importante. Dice, la ciencia anterior, refiriéndose a la ciencia medieval, la ciencia anterior representa solamente un vástago femenino. Así lo dice en sus textos escritos. Dejó una serie de escritos que no están clasificados, y ahí se hace este señalamiento. Y dice pasivo, débil y expectante, refiriéndose a la ciencia medieval. Pero ahora, perdón, pero ahora ha nacido un hijo varón, activo, viril y generativo, para referirse a la ciencia moderna. Bacon destacaba las características masculinas de la ciencia moderna. Una de ellas, pues, es la mirada objetiva. ¿Sí? Bacon va a insistir en la necesidad de una mirada objetiva, sin sentimentalismos, sin apasionamientos,
y preguntándose, ¿realmente existe eso? Hasta cuando estamos, la gente que hace producción de conocimiento en el laboratorio no siente frustración, no se enoja, no se desespera, no se angustia, no repite, digamos, ¿no? Habría que pensarlo ahora si lo quieren discutir. Bueno, René Descartes, que es un matemático, un filósofo también, un naturalista, pues exigía que la ciencia fuera objetiva. Y nos preguntamos, pues, ¿qué implica una observación objetiva? ¿Qué es eso cuando nosotros decimos que algo sea objetivo? Pues implica un desprendimiento del entorno, de la emocionalidad, incluso del cuerpo mismo, ¿no? Abandonar este cuerpo, abandonar todo mi entorno para mirar objetivamente. Esto significaría aprender a observar científicamente, bajo una lógica de pensamiento y esa lógica de pensamiento pareciera que tiene que ser la lógica de pensamiento que ha construido el hombre, y específicamente el hombre blanco europeo, que es ahí donde va a surgir la ciencia moderna, ¿no? Entonces, pues la ciencia nueva se podía entender bien a través de la imagen del Vitruvio, ¿no? ¿Quién es el Vitruvio? Pues es esta imagen que no sé qué recuerdan, que es un hombre que está así en el centro del universo con una serie de esferas, que es pues el hombre blanco centrado, ¿no? Es la metáfora de la humanidad. A partir de ese momento, vamos a ver que para hablar de la humanidad nos referimos al hombre. El hombre, la historia, el hombre, la ciencia, el hombre, como si el papel de las mujeres pues estuviera diluido, ¿no? Entonces ahí viene otra bióloga de los años 70, hoy viva, activa también, que se llama Dana Haraway, y ella va a decir, pues, que la ciencia en ese momento, y les leo una cita, la ciencia debía ejecutar el truco de Dios, de hablar con autoridad acerca de todo en el mundo, desde ningún lugar social en particular, desde ninguna perspectiva humana. O sea, el hombre se va a colocar en el lugar de un observador omnipresente, omnipotente, que además tiene el estatuto de verdad. Desde esta perspectiva, todo conocimiento que no estuviera legitimado por la ciencia de los hombres fue perseguido. Y es ahí algo bien interesante. A partir del siglo XIII, XIV y con mayor énfasis en el siglo XV, empieza una persecución de las mujeres. Las mujeres que, pues digamos, habían tenido conocimientos sobre la naturaleza, sobre la herbolaria, sobre la medicina, sobre la partería, sobre los cuidados. Estas mujeres fueron llamadas en ese momento brujas. Las brujas que estaban representadas como mujeres viejas, mujeres solas, mujeres que habitaban fuera de la aldea en el bosque y a las que se les acudía para practicarse un aborto. Recordemos que el aborto no estaba, era castigado por la iglesia, era señalado, pero no estaba prohibido por ninguna legislación, eso va a ser hasta el siglo XIX. Entonces, estas mujeres pues sabían envenenar, ¿no? Porque conocían los hongos, conocían las plantas, pero también sabían sanar, también sabían traer al mundo a los hijos, también eran parteras, y todas esas mujeres comenzaron a ser perseguidas porque se legitimó el conocimiento de la ciencia como el verdadero conocimiento, y era un conocimiento que producían los hombres. Para ese momento, pues ya surge la imprenta, se generan una serie de libros, un manual en específico que dice que hay que perseguir a todas las mujeres que tengan ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces empiezan a quemarlas y se les empieza a perseguir. Y hay un caso muy particular que yo lo había leído hace ya años cuando estaba estudiando pues las revoluciones científicas, de la madre de Kepler. Johannes Kepler es el que hace las elipses, el que dice no, el universo, en ese momento universo conocido, no es círculos concéntricos como estaba acostumbrado desde la Edad Media y la Edad Antigua. Realmente el universo son elipses, ¿no? Que giran alrededor del Sol. Kepler era un matemático, era un teólogo, él se había formado como teólogo, y su madre tiene un caso particular. Su madre fue señalada y acusada de bruja por una vecina. Esto era muy fácil, se podía señalar, sobre todo todas las mujeres que se dedicaran a cosas de herbolaria, que tuvieran un aprendizaje de la naturaleza, pues podían ser señaladas de brujas.
La madre de Kepler es señalada por bruja, la apedrean, la maltratan, la golpean, la llevan a un calabozo y, bueno, por las influencias de Kepler, ella logra escapar y pues no la matan. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Su hijo era alguien que estudiaba sobre la naturaleza, sobre la ciencia, y ¿cuál era la diferencia entre el hijo y la madre? Que él era hombre y que a él se le permitía aprender, se le permitía conocer, incluso en su condición de pobreza, porque eran pobres. Kepler es una de esos casos donde él, como una persona pobre, logra acceder a la academia teológica, a las universidades teológicas, y pues accede y luego logra ser un matemático, pero en un principio es teólogo. Entonces, ahí estaba la diferencia, ¿no? Alguien tan cercano a la ciencia que seguramente su interés por la naturaleza, por la ciencia, venía de su madre. Pero ella fue castigada, fue condenada, fue golpeada, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese contexto del siglo XVI. A partir del siglo XVI, pues la racionalidad le ha pertenecido y le sigue perteneciendo a los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Eso también hay que decirlo. Hay una interseccionalidad en la ciencia. Porque no está, bueno, se le coloca a los hombres en el lugar de la racionalidad y por lo tanto a las mujeres en el lugar de la irracionalidad, ¿no? Entonces, pues al ser las mujeres irracionales y pasionales, pues ya no se les puede incorporar la ciencia, no son lo suficientemente buenas, no son lo suficientemente objetivas y los voy a llevar así como en una cosa pues rápida y muy general, los voy a trasladar al siglo XIX. Digamos que después del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, la ciencia lleva un largo proceso para consolidarse como academias, como lo conocemos ahora, ¿no? El siglo XIX va a ser esa época donde va a aparecer la biología y, bueno, la biología va a tener un proceso larguísimo de disputa para consolidarse como una ciencia verdadera, porque la única ciencia verdadera en ese momento del siglo XIX a la que todas las demás producciones de conocimientos tenían que asemejarse, pues eran las matemáticas y la física. La física son la ciencia, ¿no? Y entonces todos los demás tenían que trabajar a partir de esas perspectivas científicas y una de ellas era la biología. Entonces, nos vamos al siglo XIX. ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Dónde vamos a ver otra vez estos sesgos de género, este patriarcado? Pues lo vamos a ver otra vez cuando aparecen las mujeres en la ciencia. Primero, pues 3 siglos se trata de excluirlas sistemáticamente, ¿no? Ni siquiera permitirles enseñarles a leer, ni a escribir, ni a ir a la escuela. Digamos, la escuela pública, como la conocemos ahora, es una creación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en el caso de México, pero a las mujeres ni escuela privada, las mujeres que leían, que aprendían a escribir, pues eran mujeres sumamente privilegiadas, estamos diciendo, pues la clase noble era la que accedía a este conocimiento. Entonces llegamos al siglo XIX, ¿no? Y tenemos este siglo XIX, pues una teoría estelar, ¿no? Que es una de las teorías, pues, que va a dar paso al surgimiento de la biología como una ciencia, que va a ser el darwinismo. Darwin, pues, ahora es considerado biólogo, pero en ese momento no lo era, era un botánico. Y pues emerge la biología y Darwin también se va a ocupar de las mujeres. Darwin tiene unas cosas extraordinarias. Él puede darse cuenta del determinismo biológico. Darwin es capaz de darse cuenta de los sesgos de raza que hay a los que se le atribuyen la evolución y el desarrollo de los pueblos, de las naciones. Darwin va a decir que eso no es cierto, va a ir en contra del determinismo, lo va a criticar, va a tener frases muy, muy interesantes donde está diciendo no podemos caer en ese determinismo de los pueblos americanos ni de los pueblos africanos. Sin embargo, Darwin es un hombre de su tiempo, ¿no? Tiene todas estas capacidades de ver el sesgo de la raza, pero no el del género. Darwin va a darle un papel a la naturaleza de las mujeres dentro de la evolución. Y Darwin todos conocemos el origen de las especies, pero él tiene un libro que se llama Los descendientes del hombre y la selección en relación con el sexo, por su título en inglés. Darwin compara en esa a los humanos con las especies
distintas, y desde una moral victoriana del siglo XIX, inglesa, pues va a decir que el hombre tiene coraje, es belicoso, enérgico, y que la mujer tiene un genio más inventivo, ¿no? O sea, las mujeres no son rudas, no son bélicas, no son guerreras, ellas no están en eso, ¿no? Luego tiene otra cita que dice, se admite por lo general que las mujeres están más fuertemente marcadas que en los hombres los poderes intuitivos, percepción rápida y quizás la imitación, pero al menos en alguna de estas facultades son características de las razas inferiores, por tanto, de un estado pasado e inferior civilización. O sea, es capaz de darse cuenta que hay un sesgo de raza, pero no de género. O sea, ahí Darwin va a decir, las mujeres son más pasivas por naturaleza, ¿no? Y luego dice otra que viene, la mujer tiene que gastar mucha materia orgánica en formación de sus óvulos, mientras que el macho gasta más fuerza en contiendas fieras con sus rivales, en vagar en busca de hembras y en ejercitar su voz, emitir secreciones olorosas, etcétera. O sea, Darwin va a justificar, y podemos abordar este texto de El descendiente del hombre, y darnos cuenta que hay una serie de citas sobre el instinto materno, sobre el hecho de que las mujeres deben dedicarse a ser madres, a ser del hogar. Casualmente, esa época, el siglo XIX, es cuando en toda Europa se penaliza por primera vez el aborto desde el Estado. El aborto nunca había estado penalizado como tal. Ahí surgen leyes para penalizar a las mujeres que deciden abortar y se inventa todo este aparato del instinto materno. Se inventa, porque es una invención total esta cosa del instinto materno, y yo se los digo porque yo soy madre, tengo una hija, pero eso no es algo que te surja por naturaleza, ni porque incluso cuando nacen al principio ni siquiera sabes qué hacer, ¿no? Pero acá dice que tú ya instintivamente, cuando vas a parir o por ser mujer, tienes ese deseo de ser madre, y entonces da una serie de argumentos aparentemente biológicos, comparando especies, nos compara con otras razas de hembras, y entonces dice, no, es que ellas están casi diseñadas para ser madres y es lo mejor que les puede salir. Eso, pues en una época donde se inventa también este juego de la moral burguesa que obliga a las mujeres burguesas a quedarse en casa y a la mayoría de las mujeres a reproducir hijos, porque necesitamos gente pobre que trabaje en las fábricas, en las minas, que desarrolle y consolide el capitalismo. Pues la ciencia está generando argumentos para decir que el papel de las mujeres es reproducir hijos, y el Estado está prohibiendo a las mujeres abortar. O sea, es un conjunto, es decir, Darwin es un hombre de su época, ¿no? Independientemente de los grandes avances científicos que hizo, de los grandes aportes, él está viendo a la mujer como un hombre de su época y no como un científico, como eso es lo que esperaríamos de la ciencia. Bueno, pues el siglo XIX es riquísimo para exponer las violencias patriarcales de la ciencia hacia las mujeres. Otra de ellas, pues, la va a reforzar la medicina y el surgimiento, pues, de la histeria y la exposición del cuadro histérico, ¿no? De estas mujeres sobreexcitadas, que en este deseo incontrolable de sexo, pues se vuelven histéricas, ¿no? Porque estas mujeres son pasionales, tienden al delirio. ¿Y dónde se ubica en el delirio? Pues en ese limbo entre la razón, ¿no? Entre ser una mujer pensante, racional, a ser una mujer completamente, pues, apasionada, ¿no? Pues se genera todo un imaginario de la histérica. Bueno, la histérica es una nueva bruja, a veces pienso yo, ¿no? Porque tiene todo lo malvado. O sea, bruja, histérica, vejez, es un combo en la historia de la ciencia, ¿no? Las mujeres viejas, pues también son perseguidas porque, y más si una mujer es vieja y sola, es un peligro, ¿no? Incluso
cuando llega acá la colonización de los pueblos del sur de Latinoamérica, a las mujeres viejas se les considera peligrosas. ¿Por qué se les considera peligrosas? Porque se les considera mujeres sabias, mujeres que pueden influir en mujeres más jóvenes, dándoles consejos acerca de cómo deben de comportarse, qué hacer, cómo no obedecer a los hombres, ¿no? Entonces a esas mujeres se les aísla y también se les cataloga como brujas, o sea, la bruja, la suegra, ¿no? La suegra histérica, bruja. Ese cuadro lo va a construir también la ciencia. Esperaríamos que fuera algo que hace, pues, el común, ¿no? Desde, pues, la falta de conocimiento, desde, pues, el machismo, desde la misoginia. No, la ciencia también lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues, el siglo XIX es eso, el cuerpo de las mujeres señalado, el cuerpo de las mujeres como dadoras de vida. Y si no das vida, pues eres aún más histérica, ¿no? Si no das a luz, pues vas a tener más complicaciones, la matriz te debe de servir para parir, los senos para amamantar, y entonces si no lo haces, pues te va a dar una serie de complicaciones. El cuerpo se inserta en la ciencia como objeto de estudio en el siglo XIX. ¿Pero qué creen? Pues el siglo XIX ya ha tenido una serie de movimientos feministas que van a surgir desde el siglo XVIII. Y sí, son movimientos feministas blancos. Y son mujeres que las mujeres van a exigir, lo primero que van a hacer los movimientos feministas blancos es exigir educación, que se nos permita entrar a la misma manera que los hombres lo hacen a la ciencia. Para ese momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues ya las mujeres empiezan a colarse dentro de las escuelas, dentro de las universidades, casos extraordinarios, ¿no? En México, casos extraordinarios como el de la doctora, no recuerdo si me fue su nombre, pero bueno, hay casos de mujeres que empiezan a incorporarse a la ciencia. En México, la primera mujer es una mujer que se dedica a la medicina, después a la biología y así, pero son casos muy, muy, muy pequeños de mujeres que se incorporan. Y bueno, llega la época de recordar a una mujer científica, ¿no? Ahora vamos a invertir el papel. Las mujeres ya no solo son objeto de conocimiento, sino ahora estas mujeres pues han logrado producir conocimiento bajo los peores márgenes, ¿no? Porque han sido excluidas, porque no se les da educación, porque no se les permite, pero aún así hay mujeres que están produciendo literatura, están produciendo historia, están haciendo. Y pues siempre que tratamos de hablar de una mujer científica, yo les pregunto cuando trabajamos en estas charlas o en los talleres, ¿qué es la mujer, la primera mujer científica que recuerdan? Pues todo el mundo dice María Curie. Y sí, es María Curie la que recordamos porque pues es una mujer que tiene una, digamos, una historia extraordinaria como ninguna otra. Es una doble mujer con un doble premio Nobel. Y Marie Curie tiene una historia bien interesante, ¿no? María Curie, pues, va a ganarse su premio Nobel junto a su esposo, que además, hay que decirlo, el esposo dijo que era necesario que le dieran el reconocimiento porque ella trabajaba en el laboratorio con él, con ella estaba siempre, y que también las investigaciones del radio, pues, se le debían a ella principalmente, incluso más que a él, ¿no? El marido le reconoce el trabajo. Pero hay casos donde no se ha reconocido. Se reconoce que ella tiene ese papel y pues se le da este reconocimiento, este premio Nobel, gana todo y va a la sociedad académica, a la sociedad científica de Francia y tac, 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 toca la puerta y pide pues que le den un lugar, ¿no? Y los señores le dicen que no, que no. Ella dice, bueno, yo me quiero incorporar, dar clases, tener un sueldo, ser parte de pues la Academia del Estado, porque finalmente mis investigaciones han contribuido al beneficio de la nación francesa. Y pues la Academia, toda repleta de hombres, le dice que no la pueden recibir. ¿Y por qué no? Y dice, pues porque no, en este lugar no se reciben mujeres. Las mujeres pueden venir a estudiar, pero las mujeres no van a dar clases, no son lo suficiente. O sea, no era suficientemente buena con un premio Nobel para que le dieran un espacio y una clase. Seguramente había una serie de hombres totalmente mediocres que solo por ser hombres estaban dando clases en la Sociedad Académica de la Ciencia en Francia, estaban ahí.
No tenían ningún premio Nobel, no habían hecho nada, no habían investigado nada, no habían mejorado la tabla periódica, no habían hecho nada de lo que había hecho ella, pero eran hombres, entonces sí tenían un lugar. Bueno, viene su segundo premio Nobel, que solo se lo dan a ella en química, uno es en química, yo no soy en física. Y bueno, pues necias somos, porque bueno, así parece que nos pinta la historia, ¿no? Que regresamos y volvemos a tocar la puerta y tac, 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 ¿no? Ahora sí tengo un segundo premio Nobel. Quiero dar clases. Y le dicen, ya le dijimos que aquí no aceptamos mujeres, señora. Entonces dice, bueno, ella, ¿y dónde lo dice? Y van, y lo que hacen estos señores es reunirse, todos estos venerables ancianos, y como no está escrito en ningún papel de la universidad que no se aceptan a mujeres para dar clases, lo escriben en ese momento. Decimos, no se aceptan mujeres. Entonces ya salen y le dicen, bueno, señora, aquí ya lo anotamos, no se aceptan mujeres, y pum, le cierran la puerta. Marie Curie sigue trabajando en el laboratorio del marido, etcétera, nunca da clases, nunca pertenece a la Academia de Ciencias francesa, nunca va a pertenecer, y así queda la historia, ¿no? Si ella, que era una mujer excepcional, brillante, con 2 premios Nobel, le sucedía eso, ¿qué podíamos esperar el resto de las mujeres? Pues que el pasado nos persiguiera como espectro. A mí me gusta mucho esta idea del espectro, cómo la historia construye fantasmas que nos persiguen, espectros de diferentes, ¿no? Espectros de la lucha, de la justicia, pero también espectros que son negativos, que nos persiguen, que los traemos como una carga, como una sombra del pasado. Entonces, María Curie, pues cargaba con toda la historia de las mujeres, con todo el espectro de ser mujer, ¿no? De ser insuficiente, de ser irracional, de ser pasional, de ser insuficiente principalmente para colocarse en el lugar de un hombre. Si bien es cierto, la lucha como de las mujeres por incorporarse a la ciencia es una lucha que ha hecho el feminismo blanco, pero también las intersecciones, ¿no? El feminismo que también se identifica con un feminismo racial, que propone pues que también el color de piel está influyendo en pues nuestras investigaciones, en nuestros lugares, en el lugar que nos designen o nos permitan trabajar. Y pues el siglo XX constituyó una serie de luchas intestinas porque las mujeres se incorporaran pues a las academias. Y así, paulatinamente en el siglo XX, las mujeres se fueron incorporando, cada vez más mujeres en las academias científicas. Hoy, pues México tenemos una mujer que estudió ciencias y que además es presidenta, digamos, es un caso de los pocos casos y casi un caso excepcional también, pero tenemos una serie de mujeres que pues siguen viviendo con los agravios por incorporarse sobre todo a las áreas de ciencias, si bien a las áreas de ciencias duras, de ciencias naturales, porque bueno, para mí toda la producción de conocimiento es producción de conocimiento científica, o sea, todo tiene una lógica de investigación, etcétera, ¿no? Y eso ya sería otra discusión, otro debate, pero digamos que las mujeres que más sufren un poco de violencia, son las mujeres que se incorporan pues a las ciencias naturales, ¿no? A las mujeres, pues desde el principio parece que se les dificultan las matemáticas, que no les interesan, que ellas no son buenas, viven como con toda esta idea de que las niñas pues no están tan relacionadas con la tecnología, ¿no? La tecnología parece ser algo de los hombres, las matemáticas, la física, la ingeniería. Hoy hay más mujeres en el campo de la ingeniería, pero fíjense que escuchaba, y que es justo para allá voy, para ya ir cerrando esta charla, las mujeres, pues recientemente, se les preguntaba que cómo vivían pues su incorporación a estos espacios académicos y científicos, y pues muchas mujeres refieren que han tenido que pasar como un proceso, que yo lo llamo un proceso de masculinización, y no me refiero, y con esto quiero hacer un paréntesis, que ser mujer, no sé qué sea ser mujer, muchas cosas, muchas pueden denominarse mujeres si así lo desean, digamos,
algo que tenemos pues es que culturalmente aprendemos a maquillarnos, a usar colores, rosas, pasteles de todos los colores, nos gustan los vestidos o no nos gustan, o sea, hay muchas formas de expresar la feminidad, pero digamos que en particular esa feminidad que se expresa con el maquillaje, con los escotes, con los vestidos cortos, pues es muy castigada dentro de las academias que producen ciencias naturales o ciencias exactas, ¿no? Algunas chicas, pues, incluso eran unas chicas de una escuela francesa, pues refieren que cuando ellas se incorporaron a los laboratorios, empezaron a dejar de maquillarse, a dejar de peinarse, se cortaron el pelo chiquito, dejaron de usar vestidos, escotes, todo para que los hombres les pusieran atención y no la sexualizaran. O sea, entre menos se viera su cuerpo, la figura del cuerpo, entre menos interesadas se vieran por arreglarse para que no les dijeran que porque se habían bañado, porque se habían delineado el ojo, habían perdido tiempo, para que no se les juzgara de frívolas, pues adoptaban algo más masculino, ¿no? Más acorde con los hombres, parecerse más a ellos en el laboratorio y que entonces no los sexo. Aún así, pues ellas refieren que los maestros hacían burlas, decían que alguna vez le estaba explicando me recuerdo un caso muy particular, de una chica que dice que estaban explicando algo sobre circuitos eléctricos y el doctor físico, no sé qué, así con muchos premios, le dijo, bueno, si quieres hablamos de secadoras para que tú nos entiendas, porque ella era la única en el laboratorio, en el posgrado, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? El decir, algunos haciendo comentarios en doble sentido, comentarios sexuales. Bueno, este es el papel que siguen teniendo las mujeres. Si hay acceso, ha cambiado a finales del siglo XX a este momento, ha cambiado, claro que ha cambiado. Tenemos más espacios, hay más mujeres científicas, hay más mujeres que producen conocimiento científico, pero aún pues siguen siendo excluidas y sobre todo esta idea con la que quiero dejarles es que siguen cargando con el pasado, con los espectros de ser mujer, como si inmediatamente el cuerpo, la figura del cuerpo, la feminización, la feminidad, como ustedes quieran llamarle, inmediatamente nos colocara en el lugar de la maternidad, de la irracionalidad, de la pasión, ¿no? Y entonces eso nos impidiera a nosotras producir conocimiento verdadero. Eso por una parte. Por otra parte, pues esta manera de observar nuestro cuerpo, de excluir nuestro cuerpo de las investigaciones, de la medicina. Ustedes saben que pues la mayoría de los medicamentos se han testeado en hombres, ¿no? En hombres, un caso ejemplar, y lo dije también en la charla anterior, pues fue la vacuna COVID, que generó trastornos en el periodo menstrual, algunas mujeres dejaron de menstruar, otras menstruaban más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos mujeres en la medicina para que puedan estudiar a otras mujeres, el cuerpo de las mujeres. Necesitamos, por ejemplo, que se estudie con más profundidad nuestras enfermedades particulares, que no han sido estudiadas, que no se han destacado, digamos. Otra cosa, por ejemplo, que con esto quiero cerrar, de la importancia de las mujeres en la ciencia, pues es un dato que les voy a dejar. Las mujeres sufren menos accidentes viales, tienen menos accidentes viales, por varias razones. Hay menos mujeres conduciendo, pero si lo hacemos como, digamos, en forma estadística del número de mujeres que conducen, de las mujeres que tienen accidentes frente a los hombres, pues los hombres tienen muchísimos más accidentes, son muchísimo más aparatosos, pero mueren más mujeres en accidentes vehiculares que hombres. ¿Cuál es la razón de estas muertes? Pues que los coches, así como muchas cosas del mundo material, están diseñadas para los hombres, que están marcadas con un peso, pero aparte de un hombre muy hegemónico, ¿no? Un hombre alto,
de que mida más o menos 1,80 o sobrepase el 1,75, que pese 80 kilos, mientras que, bueno, digamos, la mayoría de las corporalidades pues no son así, ¿no? En México pues no, las mujeres, muy pocas mujeres alcanzamos a medir 1,80, a duras penas medimos 1,70, ¿no? Hay una diversidad de cuerpos, sí, es cierto que hay mujeres muy altas, pero no son la mayoría. Y entonces estas mujeres con estas características pues son más propensas. ¿Por qué? Pues porque no había durante mucho tiempo, pues la ingeniería automotriz estuvo dominada por hombres. Y entonces a ellos no les pareció importante que las pruebas de seguridad se hicieran con los pesos y las medidas de las mujeres. Entonces, más que decir la ciencia es patriarcal, me gustaría como dejarlo como reflexión. ¿Existe el patriarcado dentro de la ciencia? ¿Hay una íntima relación? Por eso, digamos, en el inicio de la charla lo planteamos como una pregunta, en el título más bien, como una pregunta para que ustedes puedan cuestionárselo, ¿no? Digamos, no queremos decir que toda la ciencia queda invalidada, porque no, esto no es, ese no es el lugar, sino tenemos que hablar qué espacio han ocupado las mujeres, cómo lo han hecho, qué papel juegan, la importancia que tienen y replantearnos ese sesgo. Sí, todas esas grandes investigaciones que tenemos hasta este momento, toda esta gran producción de conocimiento, el crecimiento de la esperanza de vida, las vacunas, poder haber salido de una pandemia como la de COVID, todo lo que ha hecho la ciencia lo ha hecho sesgada, imagínense, con la incorporación de las mujeres y de las diversidades sexuales, ¿qué puede hacer? ¿No? Y con eso lo quiero dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vianey. Siempre, siempre es un placer escucharte. La verdad, desde que veíamos tus clases de historia por acá, siempre ha sido muy interesante el discurso y cómo planteas las preguntas. Mira, voy a empezar proyectando algunos de los comentarios que tenemos aquí. El primero es de Pam de la Torre. Dice, recuerdo mucho en un video tuyo que se creen que las mujeres se quedaban en la casa mientras los hombres cazaban, cuando en verdad también salían a hacer lo mismo que los hombres. Incluso en la naturaleza aún podemos ver la realidad de siempre. Las mujeres siempre hemos estado ahí. Eso dice Pam de la Torre. Sí, pues sí. Siempre, justo también la historia tiene sus sesgos, ¿no? La manera en que se relatan el discurso histórico, el filosófico, o sea, no es exclusivo de la producción científica, ¿no? Claro, justo como dicen por ahí, ¿no? La historia es de quien la cuenta. Ah, y hay un comentario bien interesante de Mauricio. ¿Por qué le meten temas de feminismo a esto? Bueno, ahí creo que es importante, no es el feminismo como tal, ¿no? Es hablar de una problemática que es el género, ¿no? Que sí, que eso no nos quita a los feministas, pero de repente pareciera que es, ay, el feminismo ya van a sufrir, ¿no? Y no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Sí, ¿no? Además, bueno, digo, para quienes nos siguen con regularidad, pues en general hemos estado hablando de la ciencia y sus repercusiones en diferentes escenarios sociales. Justamente hace 8 días estábamos hablando del impacto que pueden tener como ciertos avances tecnológicos en la sociedad en general. Y bueno, pues si, si somos un foro de científicos, pues tenemos que entrarle a todos los temas. La ciencia no se puede hacer de manera independiente de la sociedad y justo acabas de dar algunos ejemplos bastante interesantes, como el de Darwin. Bueno, en general diste muchos ejemplos muy interesantes, pero retomando un poquito y tratando de hacer una síntesis, todo es contexto dependiente, ¿no? O sea, vivimos en un contexto histórico y social y bueno, pues este es un foro independiente de las instituciones y no hay razón para no abordar temas que son relevantes. Okay. Y Linda dice, qué gran honor poder escucharte. Tú eres una mujer que está trascendiendo en la ciencia. Ella es Linda.
Y bueno, pues algunos comentarios que tengo por aquí escritos, justamente hablando de esto de la dependencia del contexto. Eh, También me gustaría hablar, digamos, desde el punto de vista del científico, ¿no? Eh, y hay algo que mencionaste y que hemos estado mencionando de manera reiterada en este foro, que es lo que tiene que ver con la objetividad. Lo abordaste muy bien y es algo que, bueno, pues nos ha tocado confesar. La verdad es que nuestros juicios no son objetivos. Si bien nuestras observaciones y nuestro quehacer científico puede tener un método y un protocolo, la verdad es que las opiniones no. Y de ahí una famosa frase que todo mundo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que el doctorado no quita. Lo tarado. No quería terminarla porque me van a linchar, pero pero sí, o sea, pues, o sea, no por ser una autoridad en cierta área del conocimiento, pues lo eres en todas las áreas, ¿no? Claro. Y bueno, me gustó mucho que lo hayas abordado, pues, o sea, que eso de la objetividad, pues, eh, no aplica y bueno, siempre hay un sesgo que depende del contexto social, ¿no? Hablabas por ahí también de la presión social, o sea, de pronto puedes tener una idea, pero que no es bien vista en el escenario en el que estás y o no la dices o la evitas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues a nosotros nos gusta mucho hablar de las falacias en las que incurren los científicos, incurrimos los científicos, porque muchas veces lo haces sin darte cuenta, ¿no? Una de esas era justo la falacia ad hominem, que era así como, bueno, lo que tú decías, así como que históricamente, o sea, si tú dices algo que tiene sentido, pero eres mujer, pues a lo mejor no era tan bien aceptado como si lo hubiera dicho un hombre en cierta época o con cierto renombre, ¿no? Y aunque nosotros digamos, ay, sí, pues esos colegas del siglo XVIII, ¿no? Que hacían esto, la verdad es que es una práctica que hacemos todos los días. O sea, el investigador es ni tres diciendo, ay, es que el estudiante, aunque el estudiante te dé una buena idea, es el estudiante y ni modo que él tenga razón, ¿no? Es como, jerárquicamente no puedes tener razón si, pues, y no solo es un tema de género, es algo que está pasando. Entonces, es una falacia en la que incurrimos muy, muy a menudo. Si está publicado en cierta revista de prestigio, debe ser cierto porque los revisores en esa revista son los mejores del mundo y no puede haber error, ¿no? Pero ¿cuántos retracted no ha habido? Bueno, en ciencia, históricamente, Sí, muchas muchos. de las revistas más populares han tenido artículos que han tenido que retractarse, ¿no? Es decir, no hay una verdad, pues, absoluta porque alguien sea una autoridad, ¿no? En el área. Y bueno, No, si uno incluso no. Sí, perdón que te interrumpa, incluso en la cuestión de racial. O sea, yo justo me fui inclinando a estos temas porque le hice una entrevista a un doctor que es físico de la UNAM, está ahí publicada en algún texto, y se llama Santa Marina, me acuerdo, sí, Santa Marina creo que es el doctor, y él comentaba cómo en una revista así de esas, así de alto impacto, como le llaman, se enteraban que él era de origen mexicano y moreno y por el apellido que tenía, y él estaba haciendo algunas cosas sobre teoría de cuerdas, y entonces ya no, y entonces una de las referee constantemente le rechazaba y le rechazaba el artículo hasta que él pues tuvo que hacer una carta diciendo pues esto es una cuestión ya racista, ¿no? Entonces no es lo mismo que lo diga un mexicano, moreno, ¿no? A que lo diga un suizo, blanco, de 2 metros, ojos azules, ¿no? Desde Europa. O sea, también dentro de la ciencia está pues la interseccionalidad, ¿no? Si eres mujer, morena, ¿no? Yo les ponía un ejemplo en el instituto de que vamos hacia abajo, ¿no? Ya subiste ciertos peldaños, ya soy doctora en ciencias, lo logré. Pero ¿qué crees? Es que eres mujer, 2 escalones abajo. Eres prieta, 2 para abajo más, ¿no? ¿No? Eres de Catepec, no, pues 3 para abajo, ¿no? Ya, ¿a qué horas vas a llegar aquí a Ciudad Universitaria a hacer investigación? O sea, vas en escalada, la clase, la raza, el género, ¿no? Y lo mismo sucede con los hombres, ¿no? Podemos ver un montón de elementos de exclusión
de científicos mexicanos que intentan, que investigan, que innovan primero que Europa. Ah, pero como no lo dijo un europeo blanco, no es válido, hasta que 10 años después lo publica un suizo, un alemán, un francés, no sé, y entonces ya se vuelve válido. O sea, esos mismos problemas los tenemos, siendo hombres y mujeres en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me encantó la frase que decías allá en el CCG de prietos en aprietos. Sí. No, Eh, incluso, ¿qué crees que? Bueno, estaba ahí y yo estaba muy nerviosa porque fue mucha gente de ahí del instituto, investigadores, investigadoras, incluso estaba el director, y yo estaba muy nerviosa y dije, hey, pues uno aprietos en aprietos, y alguien dijo, ay, como yo, esa es mi historia, y fue un chico, ¿no? Porque lo alcancé a voltear, dice, sí, ese soy yo, intentando hacer ciencia, y prieto, ¿no? Entonces son prietos en aprietos, ¿no? soy esa, ¿no? Oye, Sí, sí, no, pues sí, tienes razón. Aquí está mucho el chiste eso, ¿no? De que justo como la ciencia es una de las actividades humanas más elitistas que hay, eso de que la tienes en modo difícil, ¿no? Si naciste en Latinoamérica, ya está en modo difícil. Si además eres prieto, pues digo, y yo soy muy moreno, o sea, yo hago ese chiste pues para mí mismo. O sea, en realidad sí es bastante evidente, digamos, un sesgo que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, pero ya quitando temas tristes, sí. ¿tú cómo ves que haya impactado, por ejemplo, el hecho de que actualmente, digo, pensando justo en el efecto que tiene el contexto, de que actualmente nuestra presidenta sea una científica? Híjole, yo creo que sí es de esos casos que, pues, extraordinarios, ¿no? Porque aparte siempre, yo digo que la producción de conocimiento siempre está abogando por decir, ay, es que los científicos son los que deben de gobernar, porque pues son los más sabios, son los más inteligentes, ¿no? Son los más capaces. Y pues eso siempre, digamos, está en duda, pero yo creo que a nivel social, como una forma de representatividad es muy importante. Tal vez para las mujeres, pues que tenemos ciertos privilegios de clase, como poder ir a la universidad, terminar un posgrado, pues no cambia tanto la situación, ¿no? Pero sí se siente en otras mujeres. ¿A qué me refiero? Mujeres que pues no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación, mujeres que se casaron jóvenes, que fueron obligadas a casarse, que tuvieron que quedarse a cuidar, porque pues no, el trabajo de cuidados siempre lo hacemos las mujeres, que eso es algo que hay que reformar, que hay que cambiar, justo el trabajo de cuidados, más allá de si hay que pagarlo, yo creo que hay que distribuirlo, ¿no? Porque pues pagarlo es volver a darle el cargo a alguien, mientras si todos hacemos el trabajo de cuidados, de limpieza, pues hay una mejor distribución. Entonces, yo creo que para muchas mujeres sí significa un aspecto de representación, de decir, no solo es científica, sino además es presidenta, ¿no? Yo siento que sí hay como una especie de liberación y lo veo porque pues yo convivo con toda clase de mujeres, desde mujeres que no tienen educación académica, digamos, como mujeres que son muy académicas, muy educadas, y yo lo veo con las mujeres de estratos mucho más bajos o con menos oportunidades educativas, diciendo, es que la presidenta dijo, y como la presidenta es científica, entonces ella es la que sabe, ¿no? Como esta necesidad de sentirse también validadas, o sea, la representación al final del día te permite también sentirte validada. Yo creo que sí es un cambio, pero yo creo que falta mucho, ¿no? Hay que seguir haciendo desde trincheras, seguir hablándolo, seguir discutiéndolo, y sobre todo, ¿sabes qué? Pienso mucho que hay que incorporar en estas discusiones, pues, a los hombres, ¿no? O sea, yo no soy partidaria de que pues el feminismo tenga que ser excluyente de ningún tipo, sino que hay que incorporarnos, hay que discutirlo, hay que hablarlo, porque finalmente pues las violencias estructurales, tanto desde el machismo como de las violencias económicas y sociales, raciales, pues nos afectan a todos al final del día, y sobre todo digamos, a los estratos sociales más bajos, a las clases más bajas, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, justamente, fíjate, una de las cosas que, digo, no estoy documentando ni mucho menos, ¿no? Solo son cosas que he escuchado así en pláticas de pasillo, pero, por ejemplo, de la doctora Claudia,
pues se ha dicho así como de que, bueno, hay dos efectos que he visto que como muy interesantes. Uno de ellos es que eh, pues hay gente que no cree en su autoridad porque piensa que justo está, digamos, pues siendo a su vez, digamos, manejada, ¿no? Por el expresidente, ¿no? O sea, como que le quitan esa autoridad que en realidad sí tiene, o sea, que legalmente, políticamente sí tiene, ¿no? Como que dudan un poco de esa posición. Hombres y mujeres, ¿eh? O sea, lo he escuchado parejo, pues, gente que dice eso. Y segundo, también que eh, alguna vez alguna amiga comentaba que como que las mujeres tenían menos permisos para equivocarse, ¿no? Y justamente creo que está siendo fuertemente castigada. Digo, obviamente quien está en la presidencia tiene siempre los reflectores encima, pero también he notado un poco ese efecto. Bueno, no sé si estoy sesgado y como dije, pues es Mm. solamente lo que he escuchado de los comentarios acá de los pasillos y demás, ¿no? Pero bueno, pues en lo personal me parece que fue un paso importante, como hablas de la representatividad, y así como está Claudia en la presidencia, al menos en ciencias biológicas, ya es bastante la representación de las mujeres en cargos de autoridad. Eh, Generalmente siempre hay más estudiantes, niñas que niños en estas áreas, pues, pero también ya digamos después de un tiempo, pues ya llegaron a posiciones de poder y son las figuras que admiramos. O sea, si ahorita me preguntaran quiénes son los científicos y las científicas que admiras por su trabajo, pues ya va más o menos parejo. Bueno, al menos en ciencias biológicas y en mi caso en particular, que es bioquímica. No, Pero qué no sé. bueno, porque fíjate que justo terminábamos esta charla ya en Ingenomicas y yo les preguntaba a cuántas mujeres admiran, más allá de su mamá, porque, híjole, de verdad que te digan, es que tengo mamá y hermanas y podría ser un machista misógino. Bueno, eso, no, o sea, no, no. O sea, puedes ser un machista misógino y querer llamar a tu madre, ¿no? Eso no te lo quita. Pero es difícil, ¿no? La gente le preguntas, ¿cuántas mujeres admiras, ¿no? Más allá de las mujeres que hacen cosas por ti, o sea, cuidarte. Más allá de esas mujeres, y es difícil, ¿eh? Yo pocas veces escucho que te digan, no, pues admiro a tal, a tal, a tal, incluso dentro de otras mujeres. O sea, porque esta sospecha, este tener, como dices, a las mujeres se les permite menos equivocarse. Y hay una filósofa, antropóloga feminista que se llama Rita Segato y dice, bueno, es que el cuerpo de la mujer siempre está bajo sospecha. Y estar bajo sospecha no solo de otros hombres, o de los hombres, sino también de otras mujeres, de estársele cuestionando si es capaz, si pudo, si lo logró sola, si, como dices, si no es Andrés Manuel es el que le está dictando la plana, porque ya no puede, porque es insuficiente, etcétera, ¿no? Y sobre todo también como, digamos que todo lo que propone y hace una mujer, pues se minimice. Hay algo que se llama el efecto Matilda, que lo puso una historiadora de la ciencia, que es este efecto en el que pues el papel de las mujeres precisamente no se reconoce. O sea, las mujeres hacen aportes, pero el papel ganador del laboratorio se lo lleva un hombre, ¿no? Aunque él sea el único hombre que trabajó en ese laboratorio y todas eran mujeres, al que le dan el premio es al varón, ¿no? Como en esta cosa de, pues a ellas no se les reconoce porque más se les cuestiona, pero también entre mujeres, o sea, el constante cuestionarnos, creo que es algo que tenemos que incluso pues cambiar y empezar a darnos un reconocimiento y qué bueno que tú dices que más mujeres. Sí, pues sí, yo creo que hay cada vez más espacios de esto, pero sí también creo que hay gente de ambos lados. Digo, no quiero decir que hay dos lados, pues, porque sería pecar de lo mismo, pero pues hay posiciones radicales que no han ayudado tanto, pero también hay posiciones muy colaborativas en donde justo se abren foros de discusión como esto, donde se expresan ya con mucha más de manera más sistemática el sentir, ¿no? Tanto de una como de otra parte. A mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, los talleres que hablan de las nuevas masculinidades y demás, ¿no? Porque, pues al menos es un intento. La verdad es que, digo, sin decir nombres, pero he asistido y sigue siendo
realmente estás totalmente sesgado, ¿no? O sea, los hombres en conjunto, cuando se juntan, somos, ¿no? Muy hombres, pues, o sea, no sé. Pero hay esfuerzos, ¿no? Y se aplauden y está bien, y qué bueno que haya gente que esté interesada en colaborar y que no haga preguntas así de, ¿por qué meten el feminismo en este foro? O sea, porque finalmente es parte de, ¿no? Es el contexto social en el que estamos, que es un contexto social bastante importante. Así como lo planteas, parece que históricamente estamos en un momento importante, ¿no? No sé si tú identificas algún otro momento en la historia en el que las científicas hayan tenido, digamos, esta visibilidad que están teniendo ahora. No, no porque ni había, ¿no? O sea, Así, digamos no. que justo las mujeres que pues eran sabias, pues eran perseguidas, ¿no? Y no solo en Europa, porque digamos el contexto eh, pues de la ciencia es principalmente europeo, o sea, cuando estamos haciendo historia de la ciencia, difícilmente nos podemos despegar del contexto europeo porque, pues, digamos, desde la globalidad, desde el siglo XVI, están interconectadas, ¿no? O sea, no, digamos, si ya produjeron en Europa, nosotros tenemos que releer y entonces tenemos que investigar si funciona y tenemos que poner a prueba y no podemos como construir una ciencia paralela, ¿no? O aparte, o ajena a ese gran sistema de la ciencia en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres que van a tener conocimiento, pues van a ser perseguidas. O sea, la mujer que sabe, bueno, todos esos viejos dichos, ¿no? La mujer que sabe latín no tiene principio ni buen fin, ¿no? O sea, que no va a llegar a ningún lado, va a quedarse sola, o sea, como si una mujer sola, autónoma, pues siempre en peligro. Entonces, sí estamos, yo creo que en un momento donde han cambiado, pues muchísimas cosas, donde todavía tienen que seguir cambiando, donde tenemos que seguir discutiendo, no cerrarnos y ver o sea, todo lo complicado que es producir conocimiento, ¿no? Y sobre todo, yo digo que más en Latinoamérica, o sea, tenemos que discutir estos temas, tenemos que hablar del racismo en la ciencia, del determinismo biológico que se nos impuso como pueblos, porque también esa es otra historia, ¿no? O sea, el determinismo biológico, definir que somos menos intelectuales, menos capaces, que también hay un paisaje, ¿no? Pareciera que cuando tú te presentas en un congreso internacional, Latinoamérica viene en tu espalda, ¿no? El tercer mundo diciéndote, no, este es insuficiente, ¿no? Y véanlo, no, duda, pregunta, cuestiónalo, dile que ni siquiera sabe sacar las ecuaciones correctamente. O sea, eso creo que lo tenemos que seguir discutiendo, ¿no? No podemos decir ya llegó una presidenta, ya lo resolvimos, ya hay mujeres en los puestos de poder, porque finalmente eso no resuelve todos estos sesgos que tenemos y todos esos espectros del pasado que nos persiguen, creo yo. Claro, claro. Y una cosa de la que hay que hablar necesariamente, ¿no? Porque esto, pues, o sea, no lleva el título de feminismo, o sea, hace Sí. rato que decían, pero pues es lo de los espacios seguros también, o sea, eh, igual podemos decir que no hay ningún problema o cosas así, pero por ejemplo, cuando fue el tema de los tendederos, que fue más o menos común, o sea, era impresionante, o sea, todos los institutos, todas las facultades, o sea, parecía un caso, o sea, era preocupante, ¿no? Era realmente preocupante que en ese ambiente, pues es donde estemos trabajando. Y es lo que, o sea, y no es que vayamos a estar ahí un ratito, o sea, es que para muchos es como nuestro plan de vida, ¿no? Entonces, pues sí hay que arreglar cosas porque finalmente aquí es donde elaboramos y donde queremos estar, ¿no? Entonces, Claro. sí, qué bueno que se abran los espacios de diálogo, que se escuchen también posturas, no es de uno contra el otro, estamos, como dices, arrastrando todo un espectro, o sea, traemos ahí una historia eh, y un sesgo histórico bastante relevante, entonces, bueno, hay que trabajar en conjunto, básicamente eso, y estos temas se tienen que hablar, se tienen que platicar y tenemos que estar abiertos, pues, también cuando sea nuestro turno de decir,
yo me equivoqué en tal, pues entonces a decirlo. Y eso es algo bien difícil para el científico, o sea, un científico que diga, yo estuve mal en tal, híjole, yo creo que ese día puedes pedir un deseo porque es un día atípico, ¿no? Y algo raro va a pasar. Sí, el reconocer, y sabes que es como algo que siempre le digo a mis alumnos también, no es repartir culpas, o sea, no es culpabilizarnos, es concientizarnos, o sea, todos vivimos en una sociedad que es racista, sumamente racista, vivimos en una sociedad que es sumamente clasista y que es sumamente machista, o sea, naces y desde el día uno que naces vas a estar siendo bombardeado con comentarios raciales, misóginos, clasistas. Y entonces ahora pues llegas a tus casi 40 años, ¿no? Y dices, bueno, a ver, y te descubres siendo racista muchas veces en tu vida sin haberte dado cuenta, aunque tengas la tonalidad de piel que tengas también, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los muchachos, un prieto diciéndole a otro prieto de cosas, ¿no? Y diciéndole que está más prieto y que tú estás más prieto que yo. Y le digo, y todos, pues al final del día somos morenos. Al final del día tenemos diferentes tonalidades, ¿no? Algunos más blancos que otros, otros menos. Bueno, pero, o al pobre diciéndole al otro que está jodido, cuando uno está igual jodido, ¿no? También el machismo, algo que en este nuevas masculinidades, pues el machismo primero afecta a los hombres, ¿no? Y a mí pueden linchar muchas feministas si quieren, pero yo siempre lo voy a decir y en eso estoy también con algunas posturas políticas, ¿no? Tú ves la manera en que se relacionan los hombres desde muy pequeños, o sea, desde las aulas así primarias, secundarias, vas a ver cómo se gesta una cierta masculinidad que todo el tiempo tiene que estar demostrando que es hombre, ¿no? Y si no lo demuestras, te va a venir a joder el otro, te va a lastimar, te va a golpear, y después eso se vuelve en otros ámbitos, en ser el mejor, ¿no? El más hombre en esto, también en una especie de competitividad, de sometimiento, ¿no? Los hombres tienden a someter mucho a otros hombres, es algo que por cuestiones de ser muy competitivas las mujeres no hacemos, pero también es porque estamos compitiendo en una situación muy machista, muy misógina, de envidiar a la otra, de competir con la otra, de ser más mujer que la otra, pero en la cuestión de los hombres es pues se genera muchísima violencia en los entornos muy masculinos, ¿no? O sea, tú los ves y luego todo el tiempo se están agrediendo o todo el tiempo se están golpeando o si no se pegan nos parece que no son amigos, ¿no? Digo, así crecemos, entonces no podemos llegar un día a los 30 y tantos años, casi 40, y decir, ya, ahora ya no soy racista, no soy clasista y soy feminista. Pues sí, puedo ser feminista, pero probablemente tenga en mi haber mucha gente que se acuerde que en algún momento fui clasista o que en algún momento fui racista. O sea, digamos, son temas y que además se trasladan a nuestra producción de conocimiento. Claro que se trasladan, ¿no? Claro que decimos, no, pues las mujeres, pues ¿para qué probamos en ellas los medicamentos? Es muy caro, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres. Y ahí justo narra, ¿no? Cómo pues los laboratorios lo que argumentan es diciendo que es muy caro probar los medicamentos en las mujeres, entonces prueban los hombres, les funcionan los hombres y entonces no mido las consecuencias de la diversidad hormonal o lo que suceda en las mujeres, ¿no? Les vendo la vacuna del papiloma humano cuando hay 16 formas de infecciones de papiloma y solo tengo la cura de 2, pero las vacuno a todas por igual. Entonces, dices, también es una cuestión de dinero, es una cuestión capitalista, ¿no? Las mujeres me salen caras, son inferiores, no me interesa, si se enferman, hay muchas mujeres. O sea, ¿cuál es el pensamiento del doctor, del médico, del laboratorista, del todo el que está haciendo al decir no voy a probar en mujeres? Pues porque no son importantes. No, nada más hemos parido a la mitad a toda la humanidad, pero no somos importantes, ¿no? Tienes razón. Justamente una colaboradora mía de Argentina, Janina, tal vez nos esté escuchando, en un desayuno estaba diciendo eso, justo, o sea, como que su línea de investigación era ahora ver qué pasaba. Ellos trabajaban con modelo de animal de rata macho y era ver qué pasaba con las hembras. Y decía, bueno, es que es interesante que
nadie lo ha hecho en hembras, ¿no? Bueno, lo que ella hace nadie lo había hecho en hembras, ¿no? Y no había una justificación aparentemente económica, ¿no? Así de, bueno, pues es que justo como dices, ¿no? Es más caro. Pero fuera de eso, no, o sea, sí hay una variabilidad importante en temas hormonales, como justamente lo platicas. Entonces, pues sí, tienes razón. O sea, tienes mucha razón en que eso hay un sesgo ahí bastante significativo. Claro, sí, o sea, no puedes decir, me salen caras, bueno, sí, pero vas a ganar muchísimo dinero, o sea, no digamos quienes tienen fuerte presencia en el mundo, pues son los laboratorios, ¿no? Johnson Johnson, Bayer, o sea, ¿quién produce, pues, avance científico? También son esos laboratorios, pero también producen un cierto tipo de avance científico con cierta perspectiva, con cierta conveniencia, sí, muy ligado a la producción capitalista, pero o realmente no había dinero o a nadie le interesó, Sí. ¿no? O sea, decimos, no había dinero, a nadie le interesó saber qué sucedía en el cuerpo de las mujeres, porque a nadie le interesa el cuerpo de las mujeres, porque además el cuerpo de las mujeres es reemplazable fácilmente, ¿no? O sea, es hasta político, ¿no? Decir que pues el cuerpo de la mujer lo puedes reemplazar por otro y si una no te sirve, pues viene la otra, y no, digamos, eh, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es eso ya? Bueno, uno diría, eso no me parece muy científico. Sí, no, 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 no. No, bueno, yo ya hay cosas que ya no quise meter a la plática, pero digo, porque ya también se alargó un poquito y eso. Sí, sí, sí. Pero voy a hacer el último comentario y ya, perdón, perdón a Sí. todos mis colegas. No estoy diciendo nombres en ninguno de mis comentarios, pues, pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la competitividad, o sea, que justamente el niño crece, ¿no? Compitiendo y la niña crece compitiendo y demás. Fíjate que tiene una consecuencia importante en las relaciones de pareja entre científicos, hombre y mujer, científicos que compiten en la misma área. Es bien complicado, ¿no? O sea, y eso es porque, primero porque el científico tiene un ego, o sea, eso es parejo, pero segundo, por eso, ¿no? O sea, como no es necesario competir, ¿no? O sea, son pareja, son esposos. ¿Por qué habrían de competir? Pero bueno, es bien difícil. Y ya, no voy a dar ejemplos, ni mucho menos, No, pero eso de la competitividad es algo que está en nuestra formación como científicos y la llevamos hasta sus últimas instancias. sí, el competir y pues también pareciera que los hombres no pueden estar con una mujer exitosa, ¿no? O ella no puede ganar más, no puede nacer más, no puede, porque entonces tú qué estás haciendo? Si un varón apoya a su mujer o que esté ella desarrollándose laboralmente y él esté a gusto con lo que es y lo que hace, no, se le empieza a juzgar a ella por tener a ese hombre por no ser más que ella, y o viceversa, ¿no? Hay una competencia por estar sobre el otro, ¿no? También ahí habría que cuestionarnos, estamos siendo científicos, pero parece que para la vida cotidiana no sirve mucho. No, no, nunca tomen a un científico como ejemplo de vida, ¿eh? Bueno, en la ciencia, pues sí, pero así como que digan, voy a decidir lo mismo que él decidió para su vida personal, pues tomen sus precauciones. Pero sí tienes mucha razón, hablabas de las mujeres, de esta figura de las brujas, ¿no? De la mujer sabia y grande, ¿no? Y sí tienes razón, o sea, una mujer eh, que sabe, que, que tiene una opinión, una voluntad fuerte, que tiene presencia y que habla con seguridad, sí impone, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y yo lo digo, o sea, yo he estado que se me quiebra la voz en foros donde se levanta alguna investigadora y es imponente, pues, es imponente, la verdad. También creo que por esa razón se da más bien el caso de las parejas con esa diferencia de edades, ¿no? Si tomas una pareja de tu edad, pues probablemente no te sientas cómodo en todos los escenarios porque pues es alguien que tiene
los mismos años de experiencia que tú y seguramente te va a corregir en varias cosas, ¿no? Y seguramente hay muchas cosas que comparten y hay muchos puntos de convergencia, muchas... Es bonito, pero impone. Tienes razón. Esa figura como tal, y lo digo como hombre y como científico, sí es de respetarse. Bueno, bien, y creo que ya no tenemos más comentarios, entonces yo creo que ya vamos a ir cerrando también porque ya nos alejamos un Sí, poquito sí, sí. del horario. Te agradezco muchísimo, de verdad, siempre es un placer platicar en este foro en general. Nos ha ido muy bien y fíjate que justo en este foro, si, bueno, a nuestros seguidores, si le echan un ojito a los en vivo que hemos hecho, la mayoría, yo diría un 80% de los ponentes han sido mujeres científicas, que siempre tienen cosas muy interesantes que compartir y siempre les hago la pregunta de si han tenido alguna dificultad por su género en cuanto a temas profesionales y de desarrollo académico, y siempre ha habido, lamentablemente sí ha habido, pero bueno, aquí son bienvenidas, este es su espacio y pues qué gusto haberte tenido. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y a ver si nos vemos pronto. Por ahí vi que tenemos una amiga en común, Carlita, que está por ahí, es una amiga mía que da clases en una secundaria allá en Cuautitlán. Sí. Ajá, fui con Bueno, ella en la prepa y así, bueno, pues ojalá un día coincidamos. vale. Por mientras les mando un abrazo, muchísimas gracias, bien y otra vez. Esto va a quedar grabado, lo pueden ver las veces que quieran y bueno, pues ahí nos estamos viendo. Muchísimas Vale, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Chao. Bye bye.